de habitantes que se tenían urbanos para ese año. Es decir, casi las ciudades intermedias casi llegaban a la mitad de la población urbana en el país. O sea, se estaba concentrando en el país, y podemos decir aquí, la mitad de la población urbana de todo el territorio. Y acá vemos las gráficas para el año 2020, ya con 8,5 millones de habitantes, en donde tenemos identificadas 27 ciudades intermedias en todo el territorio que están concentrando a 4,800,000 habitantes. Es decir, ya estamos llegando a un 60% de los habitantes urbanos en cada una de estas ciudades intermedias. Y en la concentración siempre del área metropolitana es muy visible, ¿verdad? Como un conjunto de ciudades intermedias y ciudades intermedias emergentes para el año 2020. Ahora bien, este crecimiento demográfico se está llevando a cabo sin planificación y sin ordenamiento territorial. De los 340 municipios que tenemos, solo tenemos 4 planes de ordenamiento territorial oficiales hasta la fecha. Es más, de estas 27 ciudades intermedias que podemos reconocer, solo 2 o 3 ciudades tienen un plan de ordenamiento territorial. Y en esta área en donde se concentra el área metropolitana de Guatemala, también los municipios carecen de planes de ordenamiento territorial. Vemos acá un mapa, o sea, por el tema que nos acerca hoy, un mapa de la densidad del territorio de Guatemala y la incidencia de contagio de COVID. Y como podemos ver, hay una alta relación entre el área urbana y las áreas más densas con las áreas de contagio, ¿verdad? O sea, las ciudades se han vuelto, no solo en Guatemala, sino que a nivel mundial, en esos focos en donde más rápido se ha propagado el virus. Acá vemos una imagen de laboratorio de datos y de Google Mobility, en donde con 399 casos que pudieron reportar y perseguir, identificaron esos corredores en el área de la ciudad de Guatemala, en donde se puede ver un corredor central que viene de la zona 1, pasa por las zonas 4, 9 y 10, ¿verdad? También algunos casos dispersos en la Calzada Roosevelt, hacia Villanueva, la 18, y donde se interpreta que es donde hay mayor concentración de fuentes de trabajo de los sectores públicos y privados. Los focos de contagio están principalmente en los supermercados, en las áreas, equipamientos de salud, lugares de alimentación, farmacias, instituciones de gobierno. A las medidas de confinamiento que ha puesto el gobierno de Guatemala, según datos de Google, podemos ver cómo ha variado la movilidad. Por ejemplo, en áreas de recreación como restaurantes, museos, librerías, cines, supermercados, ha bajado un 47% la movilidad. En áreas de supermercados, farmacias, un 31%, un parque es un 41%, plazas y jardines públicos. Sin embargo, vemos acá que es el más alto porcentaje de que ha bajado un 62%, son las paradas de transporte público. Esto es porque no tenemos actualmente transporte público. Pero los lugares de trabajo ha disminuido un 40%. O sea, eso explica por qué, a pesar de que estamos confinados, las medidas no llegan en el área metropolitana de Guatemala a un 50%, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hemos disminuido un 40% esa movilidad. Y el área residencial, pues, ha aumentado en un 22%, pues, porque de este grupo que sí está haciendo teletrabajo, está dentro de casa, pues, un movimiento mayor a los alrededores de su.
Ahora, ¿cómo podemos identificar ese crecimiento demográfico y esa falta de planificación como efecto de la crisis del coronavirus a la que nos estamos enfrentando? Pues sabemos que la salud pública es muy importante y es muy interesante ver que en 30 años, o sea, vimos de 2002 que de 11 millones de habitantes al 2020 aumentamos 6 millones de habitantes, pero en 30 años solo se ha construido un hospital de referencia, que es el de Villanueva, con 184 camas. En estos 30 años se duplicó la población. Es decir, hace 30 años no éramos 16 millones de habitantes, éramos 8 millones de habitantes. Sin embargo, en ese tiempo solo tenemos 184 camas más en nuestro Sistema Nacional de Salud. Tenemos 45 hospitales nacionales con 8.453 camas en total, lo que equivale a decir que tenemos 2.000 habitantes para una sola cama. Esto explica por qué en condiciones normales el 90% de nuestro equipamiento nacional de salud está ocupado. Esto nos deja solo un 10% de capacidad del sistema nacional actual para atender casos de emergencia como el que está sucediendo por la crisis. Sin embargo, vemos que el gobierno implementó una serie de hospitales emergentes, temporales, para atender específicamente los casos de COVID, donde hay 1.427 en Guatemala, 112 en Quetzaltenango, 150 en Zacapa, 164 en Petén, para un total de 1.853 camas. Si estamos considerando que solo en el territorio del departamento de Guatemala tenemos 3 millones de habitantes y una población urbana de 2 millones, podemos entender esta relación. Tenemos tal vez por cada 1.000 habitantes una cama. Y para la fecha de hoy tenemos confirmados 5.336 casos de COVID, de los cuales 4.423 son activos y tenemos 795 recuperados. Aquí vemos la distribución. Ya solo con estos datos, sabiendo que son 4.423 casos activos y considerando que solo tenemos 1.800 camas, sabemos que el sistema está completamente saturado a la fecha, ¿verdad? Prácticamente tenemos 4 veces más casos activos con respecto a la capacidad de camas que tenemos. Acá, por ejemplo, vemos una proyección. Al inicio de la atención de esta crisis en Guatemala se decía que un 100% de las personas infectadas activas estaban requiriendo hospitalización. Y aquí podemos ver algunos escenarios de proyección. Estos datos están basados en unas estimaciones hechas por la Escuela de Matemáticas y Físicas de la Universidad de San Carlos, en donde tienen varios escenarios, ¿verdad? El máximo considera más de 80,000 personas infectadas para mediados de junio, mediados de junio y principios de julio. 70 y pico mil en un promedio y en un mínimo estamos en 64,000 casos. Si aquí vemos la línea de la capacidad, vamos a requerir, si queremos hospitalizar al 100% de los infectados, 80,000 camas. Sin embargo, haciendo un análisis de cómo se ha trabajado las hospitalizaciones en otros países, es muy variable, desde un 4%, que es lo que ha hospitalizado Costa Rica, por ejemplo, a un 33% que hospitalizó Italia. Vemos que hay un promedio entre 8 y 10%, dependiendo del país. Entonces, considerando un escenario de que el 8% de los infectados activos requerirían hospitalización y según los escenarios de proyección que tenemos, estamos hablando que vamos a necesitar al menos para mediados de julio, que se considera el pico de la infección, 7,000 camas.
dentro del equipamiento de salud que tengamos. Eso quiere decir que tenemos que aumentar por lo menos 5 o 6 veces la capacidad actual. Y bueno, para empezar con la discusión, solo dejo esta última conclusión, que ante el crecimiento demográfico del país y el aumento de las áreas urbanas sin planificación, a esto me refiero también al acceso a agua potable, saneamiento, que no lo toqué para no hacer más larga la conferencia, pero sí lo podemos ver, que no hay planificación en equipamiento tampoco, ¿verdad? Esta pandemia ha evidenciado la realidad de nuestras ciudades y especialmente también la desigualdad, que pone de manifiesto una necesidad de servicios y equipamientos públicos. Además, obviamente, la necesidad de la solidaridad y la responsabilidad por parte de la comunidad y de los ciudadanos. Yo lo dejaría acá por el momento. Muchísimas gracias, Ceci. Entonces vamos a pasar con la presentación de David. David, el escenario es suyo, así que por favor demos inicio. Muchas gracias. Me dicen si ven el slide negro. ¿Ya lo ven ahí, no? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco también, al igual que Ceci, la oportunidad de poderme dirigir a ustedes y del espacio para poder reflexionar un poco. Me encantan las conclusiones de Cecilia porque a pesar de que vamos por caminos distintos, vamos a llegar a conclusiones muy similares. Entonces, bueno, yo inicio, me voy a ir más por un camino más, un poco más reflexivo y de tratar de que vayamos juntos tratando de entender mi punto de vista. No quiere decir que tenga que ser el punto de vista de todos los demás. Pero básicamente estamos como en una dicotomía hoy de la ciudad pre-COVID y la ciudad post-COVID. O sea, que quiere decir que vamos de una, o estuvimos en una, que es la antes de esta pandemia, hacia una ciudad donde ya pasamos el COVID. La realidad y la pregunta es, ¿hay una ciudad post-COVID? Porque lo que yo creería es que lo que hay es una ciudad con COVID. O sea, vamos a tener que aprender a vivir con esta enfermedad, al igual que hemos aprendido a vivir con otras miles que en algún momento de la historia nos hacen la vida complicada, pero posteriormente nos acostumbramos a vivir con ellas y logramos digamos, el ser humano tiene esa capacidad innovativa, de innovación, de generar, pues, si no la solución total, soluciones que mejoran la calidad de vida de quienes padecen o quienes están metidos en este problema. O sea, el cáncer tiene tratamientos cada vez más. El VIH, de hecho, en los 80s tenía el mundo de cabeza y hoy por hoy una persona con VIH puede vivir casi tan normal como vive alguien con diabetes. Entonces, el punto es, yo creo que estamos aquí, ¿sí? O sea, estamos en una etapa de transición en donde tenemos que entender hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. O sea, esta etapa de transición, lo decía Ceci claramente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ha venido a desnudar nuestras desigualdades, se ha aumentado los privilegios, porque, o sea, los que ya teníamos internet y teníamos un buen trabajo, podemos quedarnos en nuestras casas. Los que tenemos casa, podemos quedarnos en nuestras casas, pero los que no, han visto los casos probablemente de gente que no tiene casa, que vive al día, que paga el cuarto día a día con lo que gana de lustrar los zapatos o vender los chicles y que de repente se encuentra delante de un juez tratándole de explicar que no pudo pagar el cuarto ese día. Entonces, al igual que los que no tienen tecnología, o sea, mis hijos y probablemente los hijos de todos los que estamos aquí, tienen internet hoy para llevar sus clases online, pero hay muchísima gente, y es la gran mayoría, no tiene internet para poder seguir llevando y seguir aprendiendo. O sea, básicamente para esa gente este año va a estar casi perdido. O sea, esto no solo provoca un problema hoy, sino a esa ciudad, en esta transición hasta a esa ciudad con COVID,
es un problema en un retraso y en un, ¿me entienden? O sea, es un problema que vamos a tener que lidiar con él cuando estemos en esa ciudad con COVID. Entonces, la pregunta es en esta transición a o sea, ¿vamos a llegarnos a acostumbrar o queremos llegarnos a acostumbrar al contacto reducido, a que nuestra vida privada probablemente cada vez tenga que ser más controlada por medio de tecnología? O sea, ven que sin liberar datos privados, Google, ya lo mostró Ceci, tiene datos de a dónde estamos siguiendo más y a dónde estamos siguiendo menos. Y en teoría, o muchas teorías dicen que la forma más fácil de poder controlar la pandemia va a ser esa. O sea, vamos a tener que liberar nuestras posiciones eh, en el globo terráqueo, o sea, georreferenciarnos y saber dónde estamos para que nos puedan decir si hay posibilidad de que nos hayamos contagiado o que hayamos contagiado a alguien. Entonces, digamos, esta transición nos va a llevar a algo y la pregunta es ¿a dónde? Entonces, me encantan los datos que nos dio Ceci, porque básicamente es usted está aquí, o sea, ahí es donde estamos hoy. Estamos en una ciudad en la que nos encierran un día sí, un día no, o sea, de repente nos dejan sin fin de semana sin decir nada y todos los planes de fin de semana, que no podían ser muchos, como de ir a la playa, pero sí por lo menos de ir al supermercado, ir al banco, se quedan cortados y no podemos llevar a cabo actividades. O sea, es una transición en la que vamos a tener que irnos adaptando y vamos a tener que ir buscando soluciones de cómo lidiar con este bicho que vino a cambiar el mundo y a hacernos entender que habían cosas de las que hacíamos que no estaban tan mal, pero habían cosas que probablemente ya algunos nos están pareciendo sumamente ridículas. O sea, hacíamos cosas que no tenían sentido, pero íbamos a pura inercia. Entonces, esa transición, ese usted está aquí, este presente en el que hoy nos pone esta pandemia y nos permite detenernos a reflexionar un poco y aprender, es un buen momento. O sea, lo que creo yo es que hoy tenemos una gran oportunidad de entender hacia dónde vamos. O sea, pongo una línea, una flecha recta hacia la ciudad con COVID, pero puede ser que no sea una línea recta. O sea, realmente hay dos caminos, ¿sí? Y este es un poco, o sea, estamos en una Da la impresión transición que de si una vos ciudad pre-COVID, donde la inequidad, el desorden, la falta de certeza, donde la contaminación, donde la carencia de espacios públicos y la dependencia del vehículo era de todos los días. Estábamos acostumbrados a viajar hora y media, 2 horas en el vehículo a nuestro trabajo todos los días. Pues gracias a Dios viajaba 45 minutos como mucho, pero hay gente que viaja hasta 2 horas diarias o viajaba. La pregunta es, en esta transición supongo que muchos han reflexionado y se preguntan si quieren regresar a estar otra vez 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, o si quieren seguir teniendo un lugar donde cuando ya se ven confinados, sería muy agradable tener un espacio público a 100, 200 metros en donde pudieran estar con el suficiente distanciamiento social y poder disfrutar. Entonces, esa ciudad con COVID a la que nos dirigimos, pues yo lo que espero es que sea una ciudad en la que busquemos tener más oportunidades todos, o sea, donde todo el mundo pueda tener internet o donde pueda tener educación. Dejemos el internet por un lado, donde la gente se pueda educar, donde tenga educación suficiente, sin depender de que tengo la oportunidad de estudiar porque tengo internet o no voy a estudiar porque no lo tengo, donde haya orden. Ceci hablaba del ordenamiento territorial, que digamos es un tema importante para nosotros los planificadores, o sea, el orden da certeza. La razón por la cual, o una de las razones por las cuales en el 2013 más o menos, 2014, se volteó el asunto de la vivienda vertical en el centro de la ciudad o en las áreas centrales de la ciudad y dejó de hacerse vivienda en condominios horizontales en los municipios vecinos, fue eso, mayor certeza. O sea, es tener un plan claro, con objetivos claros en la ciudad de Guatemala, que brindaba mayor certeza al desarrollador inmobiliario, permitió que ese mercado empezara a mutar. Y hoy por hoy hay más apartamentos disponibles que casas. Claro, esta ciudad con COVID probablemente demande nuevas cosas. No solo la ciudad densa no está mal, pero no puede ser una ciudad densa en donde no pueda tener ni siquiera un balcón donde sentarme en una silla en una situación de emergencia como estas.
que en teoría van a seguirse repitiendo cada vez más seguido. Una ciudad más limpia, una ciudad con espacios públicos, vivienda, transporte público y ciclovías, etc. O sea, lo que quiero decir acá es, esa transición, básicamente, nos puede llevar a una ciudad con COVID que puede ser color de rosa, o a una ciudad con COVID que puede ser más negra y más desagradable. ¿Sí? O sea, ¿por qué no pensar en una ciudad en donde, si hoy nos preocupa el distanciamiento social, yo, yo lo que creo es, estamos como, nos están llevando por inercia y creo que plataformas como esta asociación o otras asociaciones que hay, eh, sirven para reflexionar y empezar a cuestionarnos, o sea, no a dejarnos llevar por lo que nos digan que si tenemos que registrarnos en una app para que tengan registro nuestro, de dónde estuvimos, dónde estamos, qué hacemos, etcétera, de que tengamos que volver a un espacio encerrado a trabajar. O sea, yo lo que creo es que hay nuevas oportunidades, hay oportunidades para, pues si el transporte público es un foco de contagio, hay oportunidades como en otros países para ciclovías en donde la gente empiece a viajar en bicicleta. Las bicicletas son muchísimo más baratas que un vehículo, que una moto, más accesibles también, y creo que se puede conseguir formas de facilitar bicicletas para que la gente transite. O sea, ya he oído de casos de gente que vive en San Juan Zacatepeques y hace jardinería en la zona 10 o en la pradera, por la pradera, y van en bicicleta a hacer los jardines, porque tienen necesidad de trabajo uno y necesidad de transportarse dos. Entonces, es posible hacer cosas diferentes. ¿Por qué no pensar en parques más grandes, en donde la gente ya no haga reuniones de oficina en grandes salas con infraestructura cara y etcétera, sino más atadas a la naturaleza, con un gran techo enorme en contacto con la naturaleza, con el debido espaciamiento social, donde las clases también se abran al aire libre y donde los niños puedan volver a contactarse y volver a socializar entre ellos, porque probablemente los niños, si no nos damos cuenta, nosotros los adultos, son de los que más están sufriendo con esto, los más chiquitos. O sea, no tienen contacto, no manejan adecuadamente la tecnología y el internet, no tienen amigos con WhatsApp y están encerrados en su casa viendo cómo todos los demás más grandes se mantienen con audífonos puestos enfrente de una computadora hablándole a la pantalla. Entonces, hay oportunidades grandes acá. O sea, ¿por qué no pensar que las empresas, en lugar de estar pagando grandes centros corporativos y lugares de reuniones, patrocinen parques y el Wi-Fi en los parques y el Wi-Fi sea público, y entonces los niños que hoy no tienen educación por internet porque no pueden, porque no tienen en su casa, puedan ir a un parque y se les facilite el acceso? O sea, un transporte más limpio, vehículos eléctricos o bicicletas, que ya lo hablábamos, barrios mejor integrados, que la gente se conozca mejor, o sea, donde podamos hacer pequeñas unidades en donde la gente sepa que no hay infección, que no hay problema y que la gente pueda convivir y no estar encerrados todos como que nos tenemos miedo. Un mayor acceso a la tecnología no tiene por qué ser esto, pantallas y celulares, sino también puede ser vivienda abaratada mediante el uso de tecnología e impresoras 3D. O sea, hay muchísimas oportunidades que se pueden liberar. El tema es, ¿las vamos a provocar o vamos a dejar que nos lleven y nos digan qué es lo que hay que hacer? Entonces yo creo que este es el espacio adecuado para empezarnos a hacer esa pregunta. Entonces lo que yo digo es, yo sí sé, yo David Rosales sé que no quiero seguir viendo este tipo de cosas. O sea, gente que vive en laderas de barranco, con casas de lámina, mientras hay otros que dejan a su familia en esos lugares y se tienen que dedicar a un trabajo que no requiere de tecnología, sino de estarse arriesgando de llevar incluso hasta piñatas que le hacen la gracia al coronavirus, porque a alguien se le antojó tener una piñata. O sea, alguien tiene la posibilidad de pagar una piñata de coronavirus y alguien tiene que arriesgar su vida por llevársela. Donde la gente no tiene que estar bajo la lluvia con banderas blancas esperando que alguien pare y les dé comida porque se quedaron sin trabajo, porque las oportunidades no son iguales para todos en estas ciudades. O sea, la pobreza urbana es más ruda. O sea, la pobreza rural por lo menos me deja ir a matar un tacuacín y comérmelo, o ir a cortar unos mangos y unos jocotes. La pobreza urbana todo se paga y es difícil. Igual que esto, o sea, esto es un centro comercial en un área de Misco en donde
el centro comercial hay entrada de vehículos, pero no hay entrada ni de peatones. Y los ciclistas, olvídense que hay una ciclovía cerca. O sea, ya andan en bicicleta porque no hay transporte público y tenían que buscar la forma de ir a traer la pizza. O esto, o sea, ese impacto que hay unos barrancos que tienen un potencial enorme y de repente a alguien solo se le ocurre empezar a rellenarlos porque sí. Y este es este es el Cerro del Naranjo, el Boulevard del Naranjo, no sé si lo detectan aquí. De aquí, de esta parte del Naranjo, está saliendo toda esa tierra. O sea, estamos degradando y desgastando el Cerro del Naranjo. Y ojo que esto no es una denuncia contra quien esté desarrollando, es más una denuncia contra la municipalidad o las municipalidades que permiten esto, porque no tienen ordenamiento territorial y no dan certeza. Porque si algo sé, después de haber trabajado mucho tiempo con desarrolladores inmobiliarios, tengo varios clientes y de verdad no tengo nada en contra de ellos, es que hacen lo que las normas le permiten. Si no tenemos normas, todo se vale. Entonces necesitamos más ordenamiento territorial, normas claras, normas que brinden certeza y normas que cuiden esos espacios que hoy tienen gran valor y que estamos valorando cada vez más, porque en este encierro tener un espacio abierto a donde ir y en donde que pudiera brindar todas estas posibilidades que discutía antes es enorme. Pero para mientras también tenemos gente que provoque incendios en esas laderas de los barrancos para poder sembrar para subsistir, porque ya están cayendo las primeras lluvias y es el mejor momento para sembrar. Entonces, mientras tengamos todavía esa gente que tiene que ver cómo subsiste y que no vive, sino sobrevive, estas ciudades van a ser cada vez más complicadas en la era post-COVID. Entonces, es algo que debemos de reflexionar. Y para cerrar, pues cierro con esto. O sea, espero que nadie se ofenda, pero es una viñeta, es una imagen de Alberto Montes, un chileno que es ácido como el solo, pero es buenísimo. Y se dices que esto de la pandemia te ha cambiado, pero te apuesto que con 2 semanas de vuelta a la normalidad vas a volver a ser el mismo idiota de siempre. La pregunta es, ¿vamos a regresar a hacer las mismas cosas tontas o no? Y esa es mi reflexión, así que espero que en conjunto podamos construir mejores ciudades para este país, porque se las merece. Da envidia ver cuando otros países cercanos, que tienen mucho menos ordenamiento territorial y muchísimo menos capacidad técnica que nosotros, y hablo de Costa Rica, porque acabo de estar trabajando allá, cerramos un proyecto de 2 años y medio. La única diferencia es que tienen educación, muchísimo más educación que acá, entienden y son más solidarios. La palabra lo usó antes Ceci, y eso es clave. O sea, no necesitamos gente solo capacitada, necesitamos gente solidaria, gente que entiende y gente que esté dispuesta a servir a los demás. Así que muchas gracias. Ahí les dejo. Quedo abierto. Preguntas y otras reflexiones. Muy amables. Muchísimas gracias, David. La verdad es que pues creo que ambas presentaciones han sido sumamente enriquecedoras, no solo desde el punto de vista urbano, sino que también desde el punto de vista humano, que ambos son grandes seres humanos, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias por el aporte. Pues nosotros abordamos la temática desde, por ejemplo, cuál era la dinámica de los municipios. Ahorita David mencionaba pues el Naranjo, ¿verdad? Que ya pues está dentro de la municipalidad de Misco, ¿verdad? Y pues también la ciudad de Guatemala. ¿Cuál era o es la dinámica de los municipios de la ciudad de Guatemala previo al COVID-19? ¿Y cuáles creen que serán los cambios que se vienen para esta dinámica? Sé si quiere iniciar usted. Está bien. Bueno, voy a retomar para responder un tanto también lo que decía David, que concuerdo muy bien con él. ¿Qué teníamos antes? O sea, ¿cómo era la ciudad de Guatemala? Ya habíamos visto en la presentación que los municipios de Guatemala que conforman el área metropolitana de todo el país, pues estaban siendo parte de este conjunto sin una planificación, un ordenamiento, y eso incide en todas estas carencias y contrastes que vamos viendo, ¿verdad? O sea, los ejemplos y las imágenes que veíamos son propias de una ciudad que crece sin planificación.
Incluso no solo crece a nivel demográfico, está creciendo la superficie del suelo a velocidades mayores. Y esta densidad concentrada en una sola ciudad, lo único que hace es que pone más carga, ¿verdad? Realmente las ciudades que estaban alrededor de la ciudad de Guatemala, por lo general eran ciudades dormitorio. La ciudad de Guatemala o el municipio de Guatemala concentraba trabajo, los equipamientos, los servicios, y por eso mismo se hace atractivo también venir a la ciudad. Pero el área de vivienda, por ejemplo, los territorios que estaban alrededor, en la periferia, espacios suburbanos, carecen de servicios, de equipamientos, de una dinámica que vea una ciudad en conjunto. Realmente nuestra ciudad no era la mejor para vivir, o sea, no teníamos la mejor calidad de vida, y esto se acrecentó con la crisis, y lo podemos ver fácilmente, ¿verdad? ¿Qué expectativas tenemos? Pues muchas. Coincido con David, esto debemos verlo como una oportunidad, pues yo apelo a la inversión pública, porque realmente nos hacen falta espacios públicos, nos hacen falta equipamientos, nos hace falta acceso a los servicios básicos. Yo tenía algunos datos del censo, que el 60% de población tiene agua con red municipal. ¿Qué pasa con el otro 40%, verdad? Solo el 55% de la población tiene un inodoro, por ejemplo. Entonces, este tipo de carencias que tenemos debemos cambiar. O sea, debemos cambiarlas, debemos poner y rediseñar y repensar nuestras ciudades para una mejora de calidad de vida. Y otra vez, estoy de acuerdo con COVID, ¿verdad? O sea, no post, porque esta nueva ciudad también vamos a tener que aprender a vivir con este nuevo virus y con otros que probablemente, otras afecciones que probablemente podamos tener en el futuro. Pero en la medida que nos preparemos, vamos a ser más resilientes para cualquier amenaza. Ya no solo tenemos ahorita la amenaza de este virus, sino que también las lluvias. O sea, la primera semana que hubo lluvias, se reportaron casi 6 muertes por la lluvia. Entonces, realmente sí tenemos que considerar que nuestros municipios son vulnerables, ya eran vulnerables y seguimos siendo vulnerables ante cualquier amenaza. Gracias. Para responder a la misma pregunta, o sea, ¿cuál era la dinámica de los municipios de la ciudad? La verdad es que no muy diferente a la actual, en el sentido de que siempre, lamentablemente, ha sido una dinámica de tratar de solucionar lo urgente, ¿sí? O sea, que deja muy poco tiempo para lo importante. Y lo que quiero decir es todavía ahora menos. O sea, ahora hay que tratar de hacer funcionar una ciudad que no tiene transporte público, que tiene horarios más limitados. Entonces es una situación complicada. O sea, los recursos son limitados y siempre han sido complicados de administrar. Y ahora un poco más. Tiene sus ventajas, claro. O sea, yo siempre he creído que si el Transmetro no opera, por lo menos todo lo que se subsidia, y hablo del Transmetro y del transporte público, todo lo que se le subsidia al transporte público, pues espero yo que se esté usando de mejor manera, porque es un montón de plata que podemos usar para algo diferente, que ayude a mejorar la calidad de vida o ayude a mejorar algunas condiciones. Lo que hablaba Ceci, o sea, es impensable en pleno siglo XXI saber que tenemos comunidades que no tienen agua. O sea, yo he ido a lugares de la zona 18 en donde los asentamientos, no estoy diciendo que todos, pero partes de algunos asentamientos ahí, la gente lava con el agua jabonosa que cae de los condominios, ¿sí? O sea, es algo que podrá parecernos ridículo o impensable, pero así es. O sea, imagínense las posibilidades de contagio que hay en un lugar donde no hay ni siquiera, o sea, una pandemia que exige saneamiento, de higiene, ¿cómo darla si no tenemos más que el 60% con agua corriente?
Entonces, digamos, vuelvo al mismo tema y es, tenemos una ciudad bastante desarrollada con muchas cosas, muchísimo, digamos, que aparentan ser muchísimo más desarrolladas que el resto de ciudades de Centroamérica, a excepción de Panamá, pero construida sobre un andamiaje que está con unos cimientos muy débiles, o sea, gente sin educación, gente sin agua, gente sin drenajes, gente sin servicios básicos, gente sin salud. Entonces se nos va a desmoronar en las manos. Es complicada la situación de los municipios antes del COVID y ahora tienen que reinventarse con los mismos recursos que tenían antes. Es una situación complicada y no los critico, es un reto enorme. Isabel, se me quedó. Gracias, se me había quedado ahí congelado, perdón. Mil disculpas. Ok, muchísimas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Bueno, creo que la abarcaron, era más o menos de qué forma cambiará esta dinámica en un contexto post pandemia o con pandemia, ¿verdad? Con coronavirus, como lo hemos estado manejando. Entonces, creo que podríamos seguir a la siguiente, ¿verdad? ¿Cuáles son las características principales de los municipios del departamento de Guatemala en sí? Porque tenemos, pues la falta de agua, etcétera, pero ¿cuáles son sus características en tema de comportamiento, de interacción, etcétera? Si seguimos con usted primero. Bueno, vamos a ver. Creo que lo hemos abordado un tanto, ¿verdad? Si nos enfocamos directamente a los municipios de Ciudad de Guatemala, creo que podríamos decir que, viéndolo de una manera de oportunidad, cada municipio tiene vocaciones y potenciales distintos que por medio de una planificación y un ordenamiento territorial pudiéramos desarrollarlos de la mejor manera. Y no utilizarlos solo como ciudades dormitorio, como lo hemos dicho, sino que también potenciarlos para que sean ciudades completas, ¿verdad? Ciudades que tengan acceso a todos sus servicios, a todos los equipamientos, a trabajo, que no sea necesario recorrer tantos kilómetros para llegar a la ciudad de Guatemala, que normalmente es el centro de todas estas actividades, sino que cada municipio se desarrolle y pueda generar todas sus actividades dentro de sí. O sea, sí hay capacidad de hacerlo, o sea, los municipios tienen su propio potencial, pero se requiere mucha voluntad y mucho trabajo para llevarlo a cabo. No sé, podríamos decir San Pedro, Zacatepeques, ¿verdad? Que es famoso por los muebles, las flores, potencializar esto, ¿verdad? Ciudades cercanas a Chimaltenango, Zacatepeques, la producción de alimentos, de vegetales, ¿verdad? O sea, poder hacer grandes centros de acopio que sea en un intermedio entre la ciudad de Guatemala y otros municipios y el productor puedan equiparse de tal manera que sean espacios productivos. Sí. Creo que hace falta eso, o sea, creo que la ciudad sí se alimenta de la producción que se hace a lo externo, pero debería de hacerse un desarrollo integral y local. Yo creo que cómo vamos a tratar la nueva normalidad que se dice ahora está en tratar de buscar el desarrollo local, o sea, los desarrollos locales. Bueno, creo que por ahí me quedaría. Gracias. Concuerdo con Ceci nuevamente, pero, o sea, aquí, digamos, cómo se relacionan, cómo se caracterizan los municipios, dependen unos de otros, aunque digamos, hay una primacía del municipio central de la ciudad de Guatemala.
ese municipio no sería lo mismo si no tuviera la conectividad que tiene hacia los otros. Depende de los otros municipios desde perspectivas como traer el agua de otros municipios, ¿sí? O sea, Ojo de Agua, que es una planta de tratamiento de la ciudad de Guatemala, tiene en Pagua, en San Miguel Petapa. También el Shayapishkaya viene del norte, del occidente. Eh, Otros recursos como los alimentos, lo acaba de poner Ceci, o sea, vienen desde San Juan Zacatepeques. Incluso cosas tan banales, si quieren decirlo, pero que nos alegran la vida y nos enriquecen el alma y el espíritu. Las flores vienen de San Juan Zacatepeques, ¿no? Entonces, la gente viene sobre todo de Misco y el sur. O sea, y cuando digo la gente, es la gente que viene a trabajar a muchas de las empresas. O sea, en algún momento cuando trabajamos en Zona 4, hacíamos muchos eventos de food trucks y de mercados de pulgas y evaluábamos de dónde venía la gente. Y el 25% de las personas que atendíamos en esos eventos o que asistían a esos eventos venían de los municipios de Villanueva y de Misco. Entonces, dependemos económicamente también de ellos, o sea, ellos nos ayudan a producir aquí y gracias a ellos generamos el mayor PIB de todo el país en esta ciudad. Dependemos de recursos, o sea, nosotros podemos proveer la industria y las áreas comerciales, los servicios, pero estos municipios nos proveen gente, nos proveen recursos como temas de valor ambiental, digamos, servicios ambientales, o sea, las pinulas están llenas, Fraijanes y las pinulas están llenas de todavía áreas boscosas que nos permiten tener una buena calidad de aire o bastante decente, como podría llegar a ser si no los tuviéramos. Misco incluso no pareciera, pero tiene algunos barrancos que están todavía con buenas calidades. El Cerro del Naranjo también es un buen ejemplo de ello, aunque nos lo estemos acabando un poquito. Y otras áreas. Entonces, lo que quiero decir es, los municipios están sumamente conectados, o sea, y siempre lo han estado acá. Creo que hay bastante conciencia de ello, a pesar de que ha habido rivalidades políticas que no han permitido que se trabaje en conjunto, rivalidades que en este último periodo de administración veo que se están empezando a limar esas asperezas y ya el municipio central se ha integrado a dos mancomunidades, una a la famosa mancomunidad del sur que ya tenía mucho tiempo existir y ahora una mancomunidad del norte, que es una gran oportunidad para hacer cosas en conjunto. Entonces, hay oportunidades ahí también, pero esa es la situación, o sea, hay que aprovecharlas, no solo hay que decir que están. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Vamos a dar continuidad a la siguiente pregunta. Tenemos, ¿qué expectativas se tienen en cuanto a proyectos dentro de la ciudad de Guatemala? Bueno, proyectos hay muchos, ¿verdad? O sea, yo empezaría con mejorar el acceso a los servicios públicos. Creo que es fundamental y es lo primero, ¿verdad? O sea, mejorar los servicios públicos, el agua, saneamiento, energía. El acceso a las nuevas tecnologías también, ¿verdad? Porque, o sea, ya lo veíamos. También dentro de lo positivo que nos ha dejado esta crisis ha estado que quienes han tenido acceso a la tecnología, pues han podido continuar con su trabajo, han podido continuar con sus estudios, pero no todos tienen estas oportunidades. Entonces, además de los servicios básicos, yo creo que sí debemos apuntar a fortalecer el acceso a las nuevas tecnologías. Proyectos de rediseño de espacios, ¿verdad? De ampliación de espacios verdes, de espacios de recreación. Estábamos acostumbrados en la ciudad de Guatemala específicamente que los espacios de recreación equivalía a centros comerciales, ¿verdad? O sea, hay una carencia de espacios de recreación, espacios públicos. Entonces, creo que también hasta pues hay que repensar, rediseñar los centros comerciales, está bien, pero el espacio público, o sea, esos espacios de confluencia de toda la comunidad, es importante y se puso de manifiesto su importancia y hay que poner atención en ello, ¿verdad? ¿Qué más? Otras alternativas al transporte, ¿verdad?
además de mejorar el transporte público que se tiene, aumentar la capacidad, pues también proveer otro tipo de medios, como pudiera ser grandes espacios peatonales en donde se puedan hacer comercios locales. O sea, yo creo que sí debemos ahora desarrollar, repito otra vez, lo local. Impulsar la peatonalización de calles, las ciclovías. Creo que esto nos apoyaría mucho a mejorar nuestras ciudades, nuestra calidad de vida y dar con una mejor manera con COVID. David. Gracias. Bueno, yo le diría, primero, o sea, cuando pregunta qué proyectos o qué expectativa de proyectos, pues yo preguntaría de parte de quién, porque de mí a mucha, ¿no? Pero pienso que depende de a quién le preguntemos, va a pedir distintas cosas, o sea, Ceci lo dijo claro, o sea, la gente de los asentamientos, ni duden que va a pedir vivienda y va a pedir calidad de agua, o sea, agua corriente, o sea, no tener que estar comprando agua en toneles. Eso son cosas súper básicas, pues son cosas que aún no hemos solucionado. De hecho, tengo que reconocer que me alegró mucho en algún momento haber oído al presidente hace un par de semanas cuando habló de que se iban a preocupar por el acceso al agua y porque fuera algo que empezáramos a tener en todos lados. Eso sería una gran ventaja. O sea, vuelvo con el caso de Costa Rica. O sea, cuando hicimos los primeros estudios de diagnóstico, allá me iba de espaldas, porque aquí usualmente cuando le pregunto a la gente qué piensa de su servicio de agua potable, qué piensa de su servicio de drenajes, cómo está la educación, los resultados son pésimos cuando le pregunto eso a la gente aquí, cuando allá era como agua excelente, salud genial, o sea, tienen un sistema de salud que envidia, tienen agua en todos lados, no tienen drenajes en todos lados, que es algo que yo les critico mucho, porque para que se vengan como verdes todavía usan muchos sistemas de fosas sépticas y pozos. Pero lo que quiero decir es, han solventado las necesidades más básicas, entonces tienen un andamiaje con buenos cimientos, aunque hoy no tengan una ciudad tan envidiable como la nuestra en cuestiones de infraestructura y de imagen, tienen todo el potencial para construirle en menos tiempo que nosotros porque tienen mejores bases. Entonces nosotros aquí deberíamos de empezarnos a preocupar por las bases y dejarnos de preocupar por hacer edificios bonitos. Soy arquitecto, pero de momento me preocupa más que la gente tenga educación y tenga acceso a las TICs para poderse educar hoy y no que tengamos ese retraso que nos va a costar carísimo en 10 años. Entonces, esos son los proyectos de los cuales todos deberíamos de tratar de tener la misma expectativa y de dirigir la vista al mismo lugar. O sea, que si abren o no abren los centros comerciales, no tengo nada en contra de los desarrolladores de centros comerciales. De hecho, he trabajado con algunos, pero eso ahorita, o sea, tendremos que acostumbrarnos a vivir con lo que hay y mejor empezar a ver porque hay educación y los centros comerciales pues ya lo resolverán, pero la educación es más importante, el agua es más importante, los drenajes son más importantes. La energía yo creo que en Guatemala nunca ha sido un problema, o sea, tenemos una buena ley que respalda que casi que en cualquier lugar que yo me instale y ponga un poste puedo tener energía. Entonces, pero las telecomunicaciones sí son un problema, no tan grande, o sea, tenemos una buena cobertura en cuanto a esa infraestructura, pero las otras que son básicas para poder vivir están verdes. El sistema de transporte público, a pesar de que hay buenos intentos y buenas iniciativas, aún le falta muchísimo, aún dependemos mucho del vehículo particular y la motocicleta ha crecido enormemente. Hay lugares de la ciudad de Guatemala donde yo no sé si se lo sabían, pero en la zona 18 hay algunos puntos en donde pasan más motocicletas que vehículos y buses, porque ha crecido tanto y la falta de transporte es tal que la gente ha optado por tener una moto. Entonces pasan más motos cuando se hacen conteos que cualquier otro vehículo. Y eso, ojo, eso transforma ciudades, o sea, transforma la forma en que vivimos. O sea, el carro vino a obligarnos a tener un garage en la casa, la moto nos va a obligar a algo similar. Y son espacios que no son necesarios, que cuando nos gestionamos prefiero tener un cuarto más grande que tener donde guardar el carro, pero en fin, son cosas que vamos a tener que ir reflexionando y vamos a conseguir lo que decidamos entre todos conseguir. Gracias. Gracias a ambos. Vamos a tomar algunas preguntas que tenemos aquí de los
de los participantes, ¿verdad? Entonces vamos a ver por acá. Que se me congeló el chat un poco, pero ok, aquí estamos. Ok, ¿creen que se puede hacer una diferencia entre espacios como estos por asociaciones civiles? Es de Altuchan. Altuchan, sí la leí. Sí, o sea, perdón que esta vez me le adelanté a Ceci. Pero a ver, yo acabo de dejar la presidencia de la Asociación de Planificadores Urbanos, creamos Guate. Y lo que creo yo es que es importante, o sea, las asociaciones existen como una plataforma que representa un grupo de gente o que conforma un grupo de gente, pero para eso tienen representantes también. O sea, yo creo que es importante que los representantes de estas asociaciones, la AGI, la SODI, el AGEBIM, Guateland, Creamos Guate, etcétera, empiecen a platicar y a buscar un mismo norte, porque en cuanto nos pongamos de acuerdo, somos una masa crítica de expertos más grande que puede empezar a tener resonancia. Una golondrina no hace verano, dirían por ahí, pero cuando somos muchos, la gente escucha. O sea, algo que hay que tener claro es por qué se hacen las normas, ¿sí? O sea, siempre hay una necesidad externalizada desde las bases, desde abajo. O sea, aún existe, no sé si se acuerdan, una norma que prohibía que anduvieran dos en moto. Cuando los asaltos en motocicletas subieron enormemente en la época de Otto Pérez Molina, sacó una ley que aún me parece ridícula, que no podían andar dos en moto y nadie la aplica. Andan tres o cuatro en moto. Pero lo que quiero decir es, ¿de dónde salió la iniciativa de esa ley? De la necesidad de que la gente estaba desesperada, de que lo estaban asaltando porque iban dos en moto. Uno manejaba y el otro apuntaba. Entonces, así es como salen las leyes. Los políticos reaccionan a cuando la masa pide y tenemos que conformar masas. O sea, creo que hay oportunidades ahí para que esos espacios públicos hayan más, se usen más y haya más política de generar espacio público en cuanto a que lo demandemos o busquemos que estas plataformas lo pongan sobre la mesa con datos como los que pone Ceci. O sea, para eso están los investigadores como Ceci. Pídanle a ella que nos ayude. Pero lo que quiero decir es, con datos cualquiera entiende. O sea, hay que ser muy torpe para no querer entender cuando me están diciendo 30 de, de 30 quieren un parque. Hay que ver cómo se soluciona. Gracias. Sí, de acuerdo. Precisamente eso iba a decir, que nosotros desde la universidad, desde la academia, pues nuestro compromiso es generar datos técnicos, científicos, pero nos enfocamos no solo en los tomadores de decisiones, ¿verdad? O sea, parte de las diapositivas que les mostré es el observatorio urbano que estamos generando. Esperamos que en un mes, 2 meses ya lo podamos tener en línea a través de la página del instituto. Pero estos datos nosotros los proporcionamos para generar conciencia colectiva, o sea, como les decía, no solo para los tomadores de decisiones, sino que también para todos los ciudadanos, hacerse consciente de cuál es la situación y hacer propuesta, generar propuesta. Y considero que sí, a través de las asociaciones, de la participación ciudadana, se pueden generar cambios. Ok, perfecto. Vamos, tenemos una pregunta de Omar Serrano, ¿verdad? ¿Es viable pensar en una ciudad que produzca 24 horas como el ejemplo de Bogotá? ¿Qué primeros pasos sería importante dar? Bueno, una ciudad David. que produzca 24 horas. Si me preguntan, yo creo que esta ciudad ya produce 24 horas. No está todo abierto 24 horas, no es Nueva York, no es Manhattan, pero hay muchas actividades que se hacen de noche y solo no lo sabemos porque no estamos allá afuera. No conozco la iniciativa de Bogotá, supe, no me acuerdo si era en Bogotá o Medellín, que tomaron la iniciativa de tener un alcalde de noche. O sea, el alcalde nombró un alcalde de noche para todas esas actividades nocturnas estuvieran bajo control. No sé si por ahí va la pregunta, pero creo que hay muchísimas actividades que ya se hacen de noche. Hay muchísimo más que se podría hacer, o sea, eso sí, sin duda alguna.
Y ahí juega un papel clave el expertise de esta asociación que nos invita hoy, o sea, la iluminación en la percepción, en la generación de atmósfera, en la generación de percepción de seguridad, es importantísimo para las actividades de noche, o sea, permite horarios extendidos en parques. Pongo de ejemplo, no sé si han ido a la Plaza Berlín. La Plaza Berlín antes daban las 6 de la tarde, había que salir corriendo ahí porque se ponía oscura y se ponía peligrosa. Hoy por hoy, pues no he ido en los últimos 6 meses, probablemente debo haber ido en diciembre la última vez, pero estaba iluminada de una manera que parecía otro país, tengo que reconocerlo. Me encanta el proyecto, creo que es una excelente iniciativa y creo que la iluminación juega un rol importantísimo en que ese parque se ha extendido, tal vez no a 24 horas, pero puedo asegurar que por lo menos funciona 3 o 4 horas más de lo que funcionaba hace un año o 2 años. Entonces, hay posibilidades enormes de actividades 24 horas. Depende, otra vez son políticas, son normas de horarios y otras cosas, sonidos. O sea, la vida nocturna es un mercado enorme en otros países cuando se lleva de manera ordenada. O sea, no tengo ningún problema en que haya un ponchis ponchis debajo de mi casa si está metido en un sótano y está insonorizado. O sea, si hacia la calle lo que parece es un barcito donde me tomo un café y una copa de vino con toda la calma del mundo y paso una puerta y se vuelve el relajo hasta las 6 de la mañana, pero no molesta a nadie, ¿cuál es el problema? O sea, creo que es cuestión de normas, pero sobre todo de normas de convivencia, no de normas de puede o no puede, sino de normas de convivencia, ponernos de acuerdo de qué estamos dispuestos a tolerar, porque seguramente cuando la gente salga a las 6 de la mañana todavía media borracha, va a ser molesto para algunos vecinos, pero puede ser tolerable si la gente otra vez es educada y entiende que hay gente durmiendo encima de ellos. Entonces es un tema de educación, es un tema de normativa, es un tema de políticas, es un tema de infraestructura, las actividades 24/7. Gracias. Bueno, sí, para responder un poco también, ¿verdad? O sea, hay muchos medios de producción. En el caso de Guatemala, pues, estamos acostumbrados tenemos una ley que a la 1 de la mañana se cierran todos los locales, pero la producción continúa. Por ejemplo, el acceso eh, los, del transporte de carga, por ejemplo, ¿verdad? Se hace en horario nocturno y pasa por la ciudad, entonces también habilitar ciertas actividades en ese horario y poca capacidad que tenemos de vías, o sea, ya deberíamos realmente de repensar las vías de comunicación para diversos tipos de actividades y en función de esas políticas, si se quiere abrir 24 horas, así se deben gestionar también los del espacio público, las vías. Estoy completamente de acuerdo con que la iluminación es un factor fundamental para aperturarlo. Por lo general, cuando se hacen estudios de dónde son los focos más grandes de criminalidad, son los espacios más oscuros, ¿verdad? Entonces hay un tema de seguridad también, un tema de miedo que afrontar ahí, y entonces con buena infraestructura, con buenas políticas, o considera qué actividades se cruzan con cuáles, creo que se pudiera aperturarse una producción de 24 horas, pero hay que prepararse, ¿verdad? No solo hacer, abrir las 24 horas y que sea de una manera desordenada y insegura, sino que hay que prepararse de acuerdo a las políticas y lo que se quiere lograr también, qué es lo que se desea lograr. Ok, Ceci, muchísimas gracias. Gracias, David, también. Tenemos otra pregunta, ya que estamos en el tema nocturno ahorita, ¿verdad? Tocando pues estas horas que no son pues hábiles para todos, pero sí para algunos sectores. ¿Qué rol o cómo influye la iluminación pública en esta dinámica en que pues hay actividad nocturna en algunos sectores, mientras que en otros no llega pues la iluminación a sus casas, etcétera? ¿Cómo podemos interpretar el rol de la iluminación pública en este contexto? Sí, sí, no me lo adelanto. Hoy habla usted porque qué pena. Bueno, lo estábamos abordando hace poco, ¿verdad? Es muy importante. O sea,
La ciudad no es solo no hay una ciudad solo de día, ¿verdad? La ciudad debe estar disponible a todas horas para todos los ciudadanos. Y sí, la iluminación pública es muy importante. ¿Cómo proveerla? Pues también por medio de políticas. O sea, debe haber una política en donde las vías principales, los puntos de convergencia de cada una de las comunidades deben estar obligadamente iluminadas, ¿verdad? Y hay un costo que absorbe el ciudadano y otro costo que absorbe el gobierno local, ¿verdad? Porque es necesario tenerlo. Ver infraestructura de iluminación no solo como un espacio que brinda ese confort, esa seguridad en horarios nocturnos, sino que también verlos como esos puntos que pueden utilizarse para la búsqueda de ciudades inteligentes, ¿verdad? El uso de sensores, por ejemplo, en los postes de iluminación, sensores que puedan medir el aire, que puedan tener cámaras, que no solo estén siendo utilizados en la noche, sino que durante el día, ¿verdad? O sea, yo creo que buscarle el potencial en la iluminación pública, en los espacios, a toda hora podría ayudar a compensar el costo que pudiera llegar a tener, además de la mejora del bienestar de la población. Gracias, Ceci. Bueno, mi opinión es, a ver, la iluminación o el alumbrado público tiene un rol importantísimo. Usted, o sea, en motivar actividades que se alarguen en la noche es importantísimo. O sea, les digo, tenemos algunas experiencias. El parque de la Plaza Berlín es uno, pero en zona 4 cambió mucho la dinámica en cómo se movía la gente en el zigzag, le decíamos nosotros, porque está la 9ª avenida y está la 7ª avenida, y entre las dos se hace un zigzag, ¿sí? Y habían partes de ese zigzag que no estaban muy bien iluminadas. Teníamos muy bien iluminada la vía 5, que es la calle peatonal, y la vía 6, pero la ruta 3, debido a que era como la espalda de Casa del Águila y hay unas ventas de repuestos y el costado de la R, digamos, era un área que estaba como, no pasaba mayor cantidad de gente, pero había gente que quería conectar de un lado al otro y esa calle iluminada a medias no les daba la confianza. Cuando empezamos a reemplazar luminarias, la gente empezó a dispersarse, digamos, o a trasladarse un poco más entre locales y a cenar en un lugar y ir a terminar de tomar un trago en otro. Y esas dinámicas son generadas no solo por la gana de la gente, sino porque además van a estar dispuestos a tomar el riesgo de trasladarse si se sienten seguros. Ojo que nuestra tasa de asaltos y eso sí fue cambiando, no voy a negarlo, pero digamos lo que quiero decir, no fue drástico el cambio entre que se iluminó y se quitó y que no había iluminación, o sea, siguió habiendo algunos percances de seguridad, etcétera, pero la gente se sentía más segura, o sea, al punto que a mí, voy a ser honesto, me daba miedo a veces ver gente con unas cámaras enormes caminando por ahí tomando fotos como que no pasara nada y seguían pasando cosas. Lo que pasa es que nunca fueron tantas como cuando estaba muy oscuro. Entonces, la iluminación pública es clave para mejorar estas actividades y para provocarlas. Obviamente, ahí hay una participación y es donde la parte privada debe empezar a reconocer el valor que tiene eso. Deberían o sea, de colaborar con eso. También hay otras cosas que son importantes mencionar en el alumbrado público. Es que hay una tasa de alumbrado público. Si ustedes ven su recibo de la energía, hay una tasa de alumbrado público que la cobran las municipalidades y hay una oportunidad enorme porque es un porcentaje, no me parece que sea altísimo, pero es un porcentaje que, digamos, funciona y sirve sobre todo para pagar la energía de ese alumbrado. Pues si cambiáramos la forma en que iluminamos
con iluminación más eficiente, digamos LED o con sensores que apagan y encienden o bajan la intensidad de la luz, etcétera, podríamos estar subsidiando, digamos, otro tipo de cosas con la misma cantidad de plata. Por ejemplo, tener internet o tener sensores de movimiento, de calidad del aire, de temperatura, de humedad, etcétera, y podríamos tener una red integrada en toda la ciudad para poder medir eso, calidad del aire, calidad que dije, calidad del aire o la temperatura, etcétera. O sea, podríamos tener pequeñas estaciones de monitoreo, podríamos tener un sitio eh, en línea y en tiempo real en donde pudiéramos saber cómo está la temperatura en un lugar o en otro, si está lloviendo en un lugar o en otro, etcétera. O sea, nos ayudaría a manejar tráfico, etcétera. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden explotar en la iluminación, no solo la iluminación como tal, sino las posibilidades que brinda de dar otros servicios. Gracias. Ok, muchas gracias. Vamos con una pregunta de Andrea, que nos dice, ¿ven factible el que se formen equipos por municipio para el análisis de qué infraestructura es la que sí o se debe mejorar? Y luego, que pese a evolución de factibilidad de una entidad superior, me refiero a equipos con especialistas en el tema. Si me permite, si me lo voy a adelantar a Ceci. Sí, yo creo que es posible. O sea, cuando les hablaba de las rivalidades políticas que han habido entre alcaldes, o había entre alcaldes antes, han ido mermando, han ido cambiando bastante. Eso antes dificultaba mucho la relación o tratar de cooperar entre municipalidades, a pesar de que había comunicación técnica, porque tengo que decir que había comunicación técnica. Yo estuve en la Dirección de Planificación Urbana de la Municipalidad de Guatemala y pues digamos, nos comunicábamos entre técnicos para medio saber qué estaban haciendo unos y otros. Hoy por hoy creo que hay mayores oportunidades de eso. O sea, la Municipalidad de Guatemala, a raíz de que se conformó como parte de estas dos mancomunidades que les hablaba, la del sur y la del norte, abrió una unidad de apoyo a las mancomunidades, que creo yo que es un buen canal para poder tratar de conseguir estos apoyos o estas colaboraciones. O sea, hay ahí un equipo que puede ayudar a integrar, que tiene comunicación directa con todas las municipalidades y con sus equipos, y que podría ser el canal por el cual se establezca comunicaciones y se empiecen a solventar algunas necesidades de estas, de integrar equipos y de proponer soluciones. Creo que es una buena vía. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la mancomunidad es el medio que permite la legislación nacional para que los municipios se coordinen y pongan de acuerdo con respecto al diseño de infraestructuras en conjunto y demás planificación que se necesite. Y de hecho, así debe de ser. O sea, realmente nosotros en las investigaciones que hemos desarrollado vemos que no solo el departamento de Guatemala con sus municipios conforman esa gran área metropolitana. O sea, ya Palín, San Lucas está totalmente conurbado con el área metropolitana y entonces deben integrarse en esa planificación también. Entonces, ver de forma técnica una planificación ya no es viable hacerlo a escala municipal. Debe ser una planificación a una escala metropolitana que permita de nuevo identificar, sí, proyectos específicos en cada municipio, pero hay proyectos en conjunto y la planificación y la visión debe ser a escala metropolitana. Y pues afortunadamente, ya que la ciudad de Guatemala se integró a la Mancomunidad del Sur, pues fortalecerla, ¿verdad? Fortalecerla para que sea posible este tipo de planificación. Ok, muchísimas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas más, ¿verdad? Esto va retomando un poquito el tema del COVID-19, ¿verdad? Dice, ¿representa el virus un llamado al cuestionarnos el proceso de urbanización global en el que estábamos inmersos? Y si es posible compatibilizar la densificación urbana con la desconfianza y el distanciamiento social de la nueva normalidad, esta normalidad ya de
de mantenernos, pues, no todos juntos, no en grupos, pues, grandes, ¿verdad? ¿Cómo abordamos esa perspectiva? Pues sí. Solo la primera parte de la pregunta, no sé si me la pudiera repetir, María Isabel. Sí, Que se claro. perdí. Es si representa el virus un llamado al cuestionarnos el proceso de urbanización global en el que estábamos inmersos. Pues sí, yo creo que sí, que las crisis son una oportunidad para examinarnos, para estudiarnos. Definitivamente, sí, desveló principalmente las características como vivimos actualmente en los espacios urbanos, ¿verdad? O sea que, como les decía, por un lado los espacios urbanos son atrayentes porque tienen oportunidad de trabajo, de servicios, de equipamientos, etcétera, pero por otro lado hay una serie de contrastes que no se ha logrado superar. Entonces, nuestro modelo de ciudad es el mismo que vemos en otros países de Latinoamérica, en donde no hay equidad en cuanto al acceso a vivienda, servicios, etcétera. Entonces, si ahora repensar la ciudad se hace totalmente necesario, pero repensarla a todo nivel, ¿verdad? O sea, como se ha dicho, no es lo mismo pasar la cuarentena en una vivienda de más de 100 metros cuadrados a pasarlo en una vivienda donde ya antes pues se tenía un hacinamiento con materiales perecederos, que ya está en lugares ya en riesgo, ¿verdad? O sea, las ciudades están creciendo exponencialmente y otra vez voy a hacer alusión a la planificación y al ordenamiento territorial. Es importantísimo identificar en dónde va a crecer la ciudad, cómo va a crecer la ciudad y regularla. O sea, si seguimos creciendo con este modelo sin una normativa específica y sin delimitaciones de los espacios y sin planificarnos a futuro a las necesidades que se requieren de acuerdo a la población. O sea, hay una planificación no a 5 años, una planificación a 20, 30 años mínimo, ¿verdad? Se debería hacer por lo menos a 50 años. No podemos continuar así porque los contrastes se están acrecentando. O sea, después de esta crisis, va a quedar una crisis mayor, ¿verdad? Donde van a haber más desigualdades, más inequidades y debemos darle solución a esto. Gracias, Ceci. Sí, algo que debemos de tener claro es que hay un estudio bien interesante, si lo pueden buscar, del DNP, el Departamento Nacional de Planificación de Colombia. O sea, la ciudad es generadora de riqueza por excelencia. O sea, no vamos a dejar de vivir en ciudades. O sea, vamos a tener que resolver el problema de vivir en ciudades. Y porque todo mejora en la ciudad, a excepción de una sola cosa, que es la seguridad. Es el único factor que no mejora, sino empeora cuando nos aglomeramos, pero ahí las oportunidades de mejor educación, de mejor salud, de mejor vivienda, etcétera, son muchísimo mejores en las ciudades, está comprobado. El tema es si es el bicho ingrato una oportunidad, sí, pero voy a ser bien honesto y bien ácido y bien duro. Es una oportunidad como lo fue Mitch, como lo fue Ágata, como lo fue el volcán de fuego hace un par de años. O sea, son crisis que nos permiten reinventarnos, pero que usualmente lo que dejamos es que después de 2 semanas seguimos haciendo las mismas tonteras. Entonces, después de que pasó y ya nos acostumbramos y bueno, sí hay gente pidiendo comida en el puente, pero bueno, mala suerte, todo lo demás estamos bien, seguimos adelante, o sea, somos muy buenos para olvidarnos de estas crisis. Creo que nos hemos acostumbrado demasiado a ellas en este país. Entonces, pues sí es una oportunidad, el punto es si la vamos a aprovechar o otra vez la vamos a dejar ir. Gracias. Muchísimas gracias, David y Ceci. Tenemos
Una pregunta más, ¿verdad? Por este lado, y es, ¿cuál es el modelo de la ciudad ideal y cuál sería el proceso que debemos seguir o los pasos a seguir para implementarlo? Bueno, empiezo. Bueno, yo creo que la ciudad ideal para todos es una ciudad que nos permita desplazarnos de una manera muy sencilla, incluso sin un vehículo propio, ¿verdad? O sea, tener todo cerca. Yo creo que al decir tener todo cerca, es el espacio donde queremos vivir, es tener el trabajo, un área de recreación, un área de atención para la salud cerca, un área para convivencia, para comercio. Eh, yo creo que todos desearíamos tener cerca todos los equipamientos y todos los servicios que necesitamos. ¿Cómo llevarla a cabo? Pues vuelvo a la planificación urbana, ordenamiento territorial. En la presentación yo les planteaba el equipamiento que tenemos de salud, que es suficiente realmente. Los hospitales totalmente saturados, o sea, si nosotros a ciertos radios de 1 kilómetro, no mayor a 3, 4 kilómetros, tuviéramos acceso a un servicio de salud, no un hospital, sino que una atención de un médico, por ejemplo, no tendríamos necesidad de ir directamente al hospital y saturar los hospitales que tenemos. Si nosotros tenemos la oportunidad de acceder a vivienda a un costo de acuerdo a los ingresos, ¿verdad? Tampoco tendríamos necesidad de alejarnos tanto para vivir, que tal vez no lo mencionamos con la vocación que tienen algunos municipios, pero muchas veces la ciudad crece horizontalmente porque mientras más lejos del centro, más accesible se vuelve la tierra, la vivienda, etcétera. Entonces, una planificación, un ordenamiento que regule de alguna manera el acceso y que provea los equipamientos necesarios, podría acercarnos a esa ciudad ideal. Considero que es tener todo lo que yo necesito para vivir, para trabajar, para educarme, para comer, para convivir, para recrearme cerca. Creo que esa sería la ciudad ideal. Estoy de acuerdo con Ceci, esa es la ciudad ideal. Y existen, o sea, no son perfectas, pero hay ciudades que tienen todo eso cerca, que no requieren transporte, ni siquiera transporte público, para llegar al médico o a la escuela o al trabajo, sino pueden ir caminando, o en un transporte público limpio y más decente del que comúnmente tenemos. No es que no tengamos alguno que otro que funcione, insisto, pero sí, o sea, la ciudad ideal, eh, pues nos quedamos atrás. Tenemos muchas cosas buenas. Yo creo que esta ciudad también tiene cosas bien interesantes, y las ciudades intermedias de las que habló Ceci también tienen potencial enorme, enorme, pero lo están dejando ir. O sea, si no me están preguntando, pero Shela creo yo que se nos está yendo de las manos ya desde hace unos años y no le veo vuelta atrás. Pero hay otras ciudades que todavía lo pueden hacer bien, o sea, Cobán o las del oriente, Chiquimula, Esquipulas, Zacapa, Teculután, todavía tienen oportunidades en Morales, Izabal, Puerto Barrios, quiero decir. Tienen posibilidades de hacer las cosas bien, lo que necesitan son buenos líderes, que de eso no sé mucho quiénes están ahí hoy, pero sí, esas ciudades existen, necesitamos la salud cerca, o sea, esto solo vino a poner eso en evidencia. O sea, la salud no, siempre tengo seguro privado, etcétera, no le poníamos atención, pero el reto de esta pandemia fue que quien tuvo que responder fue la salud pública. O sea, los seguros en muchos países se hicieron para atrás y se hicieron los locos. O sea, es la salud pública la que debemos de cultivar, y nuevamente voy con el ejemplo, pero que me duele porque me da envidia, pero
los ticos tienen justo lo que Ceci habló, o sea, tienen una unidad de salud que se llaman EVAIS. Y 600, 800 metros máximo ustedes caminan y hay un EVAIS. Y es un EVAIS con buena, o sea, con buena atención médica. No es un centrito de salud, es un lugar donde por lo menos me logran estabilizar y mandarme a un hospital decente. O sea, donde tienen atención médica de primer orden. No es un hospital, insisto, no hay encamamiento, no hay cirugías, pero hay atención, esa atención de emergencia en la que logran estabilizar a cualquiera, logran detectar cualquier cosa que tenga, o sea, son como hospitalitos que funcionan muy, muy bien. Lo mismo, o sea, el municipio en donde estuve trabajando, que está dentro del área metropolitana, tenía EVAIS coberturas de 800 metros, escuelas, lo mismo, más o menos 800 metros. Obviamente había una parte como un poco rural que estaba un poco más lejos, pero yo les diría el 80% de la gente tenía todo, no, tenía educación y salud en menos de 800 metros, agua al 100%, energía al 100%, telecomunicaciones al 100%. Entonces, existen esos lugares, o sea, probablemente le faltan ciclovías y un buen transporte público a este lugar, aunque el tren rápido de pasajeros pasaba por ahí, pero insisto, o sea, se puede con las políticas claras y con la conciencia de que es para todos y no solo para mí, o sea, porque si sigo con la idea de yo pago mi seguro médico y no tengo problema porque me cubre $1.000.000 y ¿qué me importa? O sea, para mientras dejo que el sistema colapse y cuando yo lo necesite va a estar igual de colapsado, que probablemente a cómo van las cosas y la gráfica que puso Ceci que me afligió, a ver cómo nos va. Gracias. Ok, gracias. Tenemos una pregunta de César. Por este lado dice, ¿cómo analizan la reactivación de los inmuebles de categorías B, C, D del centro histórico post pandemia? ¿Habrá más interés por los dueños a invertir en los mismos? Bueno, si quieren contesto yo. Yo también me sé algo ahí. Pues, si queremos todo cerca, yo creo que tenemos que acercarnos a las centralidades de nuestra ciudad, ¿verdad? Yo soy partidaria de que la labor que se ha hecho en el centro histórico ha sido muy, muy positiva. O sea, atraer de nuevos residentes a la zona ha sido muy importante. O sea, realmente el centro, por sus dimensiones, antes de que la ciudad creciera, ya tenía todo lo que estamos queriendo tener ahora, ¿verdad? Cerca. O sea, tiene sus equipamientos, está consolidado. Entonces, ¿por qué no apuntar a seguir desarrollando esta zona de la ciudad? Las categorías A, B, C, D, pues, son parte de la protección de patrimonio, pues es su catalogación y yo creo que, bueno, es un reto, hay que facilitar los procesos, ¿verdad? Y los trámites que a veces se hacen pesados, pero yo creo que si se respeta el patrimonio y se promueve un desarrollo urbano para los alrededores de centro histórico, es factible. Es factible desarrollarlo y sí, la inversión debería de apuntarse principalmente a hacerse en las áreas consolidadas y no en las afueras, en las periferias, donde todavía no tenemos infraestructura, donde todavía no llega el servicio de transporte público, que todavía no está conectado. Yo creo que debemos, se ha puesto un poco en duda el tema de la densificación, ¿verdad? Pero a la par de la densificación hay que mejorar el espacio público. Es la única manera en la que vamos a lograr convivir una buena porción de población de una manera adecuada, ¿verdad? Confortable. No sé si responde la pregunta que tenía. Bueno, gracias, Ceci. Pienso que en el juego yo no soy tan patrimonialista como Ceci, lo claro, y no tengo nada en contra del patrimonio. Aprecio el patrimonio, pero no las cosas viejas. Para mí sí hay una diferencia y es que a veces creo que nos concentramos en cosas viejas. ¿Por qué lo digo? Porque la norma
del IDAE lo que dice la ley de patrimonio, si no estoy mal, no soy especialista en ese tema, algo sé. Pero dice que son las cosas que tienen más de 50 años, ¿me explico? O sea, pero ¿dónde está la importancia de ese objeto? O sea, pongo un ejemplo. Un centro comercial en Atanasio Sur se hizo en un lugar donde eran los antiguos silos de Indeca. Esos silos para mí sí eran un patrimonio. O sea, yo, David Rosales, que no soy tan defensor del patrimonio, pero esos silos estaban en la memoria de todo el mundo. O sea, todo el mundo los reconocía como un ícono. O sea, venían desde mis abuelos esas vainas y yo me recordaba de ellos porque eran unas cosas raras ahí en medio que me explicaban que era para guardar los granos que se producían y utilizarlos cuando no habían, etcétera. O sea, pero el tema es ese ícono para mí no debía haber sido derribado y lo derribaron sin chistar, o sea, solo dieron permiso para tirarlo. Cuando he visto pequeñas casas, que ya no hay casas, sino que son un parque que solo tiene el muro de afuera en el centro histórico, en donde no dejan hacer nada porque el muro de afuera todavía no se puede tocar y es un relajo. O sea, he visto gente metida en situaciones de demandas judiciales con el MP por este tipo de cosas, porque han hecho la garita del parqueo, yo qué sé qué, y se les vuelve un lío enorme. Entonces, lo que quiero decir es, hay una diferencia entre lo que debería ser patrimonio y lo que no. ¿Sabes? Eso creo yo que es en principio un tema que debemos de tocar y que creo que el Instituto de Antropología e Historia tiene años de ir por inercia. No sé si aquí habrá alguien de ahí, no quiero pasarme llevando a nadie. Conozco gente, por ejemplo, Juan Pablo Rosales en algún momento estuvo dentro del tema de patrimonio en el Instituto de Antropología e Historia y trató, pero es difícil, es un monstruo enorme al que hay que mover y moverle una pata cuesta. Entonces, es un reto bien grande, o sea, no creo que dependa como el planteamiento que se hacía únicamente del propietario. ¿Será que ahora sí el propietario quiere? Yo pienso que muchos propietarios quieren. El problema es que hay números que no cierran. O sea, nosotros hemos hecho análisis con algunos desarrolladores para ver cómo se desarrolla el centro y mientras el tope sea 5 niveles es muy difícil, muy difícil. O sea, la tierra tiene que ser muy barata para que los números cierren en 5 niveles. Entonces, si se dejara hacer el sexto nivel, las cosas más o menos cerrarían, pero por ahí hay un par de proyectitos, hay uno que se llama María Bonita o María Linda, una cosa así que está ahí por el hospital San Juan de Dios, que están sacando ahorita, que le cerró con los 5 niveles, probablemente una propiedad que consideran a un buen precio, o que el propietario de la tierra decidió entrar como socio del proyecto. No conozco a detalle, pero lo que quiero decir es, hay formas de cerrar los números, pero la normativa actual es muy, muy limitada. O sea, sí hay que destrabar un poco. Los Bs, no sé qué tanto, pero los C y los D creo que sí se puede y que eso ya abre un montón de posibilidades. O sea, los Bs creo que son edificios, la gran mayoría que yo reconozco, no los conozco todos, pero la mayoría creo que valen la pena, son edificios que realmente hay que conservar y se les puede hacer muy poco, los podremos convertir en museos, en restaurantes, en lo que quieran, pero no o en universidades incluso, en centros de capacitación, etcétera, pero no en edificios de apartamentos y eso va a ser muy difícil, pero los C y los D sin duda se puede, es una cuestión de flexibilidad, es una cuestión también de perder el miedo de que lo contemporáneo, no digo lo moderno, lo contemporáneo pueda convivir con lo antiguo. O sea, hay buenos ejemplos de eso en otros países europeos, incluso latinoamericanos, en algunas ciudades brasileñas lo he visto y es posible hacer convivir la contemporaneidad con la antigüedad o con el patrimonio. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Eva Rodas. Nos dice, mil gracias. Las vías de acceso a la ciudad, ¿cómo las miran a mejora? Bueno, yo creo que sí hay mucho que mejorar, ¿verdad? O sea, tenemos pocos accesos a la ciudad y yo apuntaría y regresaría a lo que comentaba David de las ciudades intermedias. Yo creo que si se hace un desarrollo, se impulsa las ciudades intermedias y se interconectan entre sí, que pudiéramos estar conectados, la ciudad de Guatemala con Quetzaltenango, con Cobán, con Puerto Barrios, todas estas ciudades intermedias por medio de un tren, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el territorio
guatemalteco realmente es pequeño comparado con otras ciudades. Una conexión por un medio de un tren rápido a Quetzaltenango nos permitiría estar en no más de una hora ahí, no más de una hora en Cobán, no más de una hora en Puerto Barrios, o sea, una interconexión por medio de vías de acceso entre las ciudades intermedias facilitaría mucho el desarrollo de todo el territorio y no seguir con esa concentración y esa carga también que asume de alguna manera la ciudad de Guatemala. Genial. Yo aquí, pero no sé si le voy a pegar porque ¿cómo se llama? No sé si la duda va un poco a la capacidad actual de las vías para dejar entrar carros. Pero ¿cómo lo admiro yo si ese fuera, en principio, que se queden como están? Y no es nada personal para los que viven fuera y tienen que utilizar, por ejemplo, que tienen que utilizar la Roosevelt o que tienen que utilizar carretera El Salvador, o sea, que están trabados por 2 horas. No sé cómo decirles que se la buscaron. O sea, hay que venirse a vivir aquí o buscar que se desarrolle donde viven, pero apuesto más a dar nueva accesibilidad de la forma en que habla Ceci, por medio de otros medios. Incluso yo no veo descabellado pensar en bajar de las Pinulas en un teleférico o bajar desde el Cerro Alush, no estoy diciendo exactamente desde el Cerro Alush, pero Misco y San Juan Zacatepec, San Lucas, etcétera, en un teleférico hasta la ciudad, que también podría ahorrarnos muchísimo tiempo. Y no quiere decir traerlo sobre la Roosevelt, quiere decir librar esos grandes accidentes geográficos que tenemos en medio entre esos lugares poblados y la ciudad central. Podría perfectamente ser un medio, un tren, creo que también puede ser, pero tiene otras complicaciones respecto a pendientes. Vivimos en un país con pendientes bastante complicadas. Que no quiero decir, no soy especialista en ese tipo de transportes, no quiero decir que no, pero apuesto más a ese tipo de accesibilidad, a generar nuevas accesibilidades y nuevas formas de acceder a la ciudad, que de ensanchar vías y hacer que pasen más carros, porque eso sí solo no van a lograr que esté de acuerdo jamás. Gracias. Muchísimas gracias. Y tenemos una más, que la verdad es que qué bueno que tengamos bastante participación. Creo que ha sido sumamente enriquecedora la conversación. Tenemos una pregunta más de César, quien nos pregunta, ¿cómo analizan la priorización de un plan maestro de iluminación en conjunto con el plan de ordenamiento territorial que muchas veces solo se centra en infraestructura sin pensar en el usuario? Dele sí. Bueno, debe estar totalmente integrado, ¿verdad? El plan de ordenamiento territorial, además de que tenemos pocos ejemplos a nivel nacional, se han quedado bastante cortos. Yo creo que si impulsamos una nueva forma de planificar y ordenar el territorio, en donde consideremos no solo, también no quiero ser ofensiva con los otros planes que se han hecho, ¿verdad? Que pues tienen su valor, pero no solo son planes para densificar, ¿verdad? Identificar dónde se va a densificar y en dónde no, sino que un plan de ordenamiento territorial debe proveer, como les decía, de una visión potencializadora del propio territorio. Y si tenemos una visión de cómo lo queremos potencializar, activar en funciones productivas, económicas, también sociales, pues de la mano un plan maestro de iluminación sería completamente adecuado, ¿verdad? O sea, en dónde hay más necesidad de iluminar, en dónde vamos a recrear una escenografía, hablando de temas patrimoniales, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿qué espacios queremos revalorizar la noche? ¿Qué espacios queremos proteger con seguridad en la noche? Bueno, la iluminación tiene una serie de posibilidades que conjugamos con plan de ordenamiento territorial, sería bastante enriquecedor y favorecedor. Gracias, Ceci.
Yo, digamos, esta sí es mi mera salsa. El tema de ordenamiento territorial, digamos que ya tengo algunos años de estarme dedicando a él y he tenido la oportunidad de hacer varios planes en varios lugares. Y lo que he aprendido es que el plan de, no hay, primero, no hay plan de ordenamiento territorial perfecto, ¿sí? O sea, lo digo claro porque no existe. Segundo, para lograr mejorar un plan, o sea, o mejorar algo hay que tener por lo menos un plan de base, un punto de partida, porque si no, no sabemos ni qué queremos mejorar. O sea que lo mejor que podemos hacer es hacer el primer plan lo mejor hecho posible, claro, no quiere decir hacer una barrabasada, pero hacer un plan para poder mejorar, tener algo que mejorar, ¿sí? O sea, lo digo porque tuve un amigo que creo que Ceci lo conoce, que es Víctor Honorato, es un español, que me dijo, mira David, en este asunto la única forma de aprender es meter las patas. O sea, llevo 30 años y meto las patas en uno y las mejoro en el otro, decía. Entonces, por lo menos me quedé tranquilo y aprendí que hay que meter las patas. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? O sea, un plan de ordenamiento territorial es muy difícil que lo abarque todo, pero sí es posible que deje las llaves de las puertas que hay que abrir posteriormente. ¿Qué quiero decir con eso? El plan de ordenamiento territorial del municipio de Guatemala, por ejemplo, dejó una llave para hacer un reglamento de planes parciales, un reglamento de planes locales de ordenamiento territorial, un reglamento del cinturón ecológico, un reglamento de impacto vial y me falta un quinto que ahorita se me está yendo. Pero bueno, de esos 5, solo hay 3, hay 2 que nunca se han hecho y que nunca se han aprobado, pero algo es algo, ahí va. Hay otras normas igual. Entonces, ¿qué quiero decir? O sea, un plan de ordenamiento territorial podría perfectamente bien dejar que hay que generar un plan sectorial de espacio, de espacio público, un plan estratégico de espacio público, un plan estratégico de iluminación, un plan estratégico de agua, etcétera. O sea, podría dejar las llaves. Tratar de abarcarlo en un plan de ordenamiento territorial, claro que es posible, pero créanme, lograr que un plan de ordenamiento territorial, no importa la escala, porque eso ya también lo aprendí, que no importa la escala, que un plan de ordenamiento territorial se apruebe es complejo. No solo tienen que ser técnicos, sino además tienen que sacar habilidades políticas que no sabían que tenían. Entonces, es bien complicado, o sea, es bien complicado, es bien fácil hablar y decir, los planes se hacen así, así. Sí, desde la teoría es súper chilero, a mí me encanta, he dado clases de eso también, pero en la práctica tiene sus retos. Entonces, se hace el plan que es posible hacer bajo el esquema en el que uno está. O sea, usted está aquí, recuerdan mi slide, o sea, hay que saber dónde estoy parado. O sea, con qué vecinos estoy tratando, con qué desarrolladores inmobiliarios estoy tratando y con qué políticos estoy tratando. Son 3 actores que hacen que el plan se cocine o no se cocine. Entonces, y hay cosas, batallas ahí que uno puede ganar o que depende con quién esté lidiando, tiene que perder. O sea, yo he dejado cosas en los planes de ordenamiento territorial que he podido liderar sin aprobar porque solo no era posible porque tengo a alguien que está enfrascado en que no, ¿sí? O sea, entonces no se puede, ahí lo hacemos, lo remediamos en 20 años o lo remediamos en 10, pero saquemos lo que es posible. Pues si puedo sacar el 90, pues saco 90, o sea, el 100, pues sí, qué chilero. Yo cuando era chiquito también quería sacar 100 siempre en las clases, pero no siempre se podía. Entonces, pues le aspiro al 90. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Sí es posible, es complicado. Un plan de iluminación sería genial, nunca se me ha ocurrido, pero prometo empezarlo a reflexionar para la próxima que me toque. Y creo que sí es posible. O sea, mi punto es sí es posible hacerlo, solo no es tan fácil hacerlo parte de un plan de ordenamiento territorial, sino es muy fácil dejar las llaves para que esa puerta se abra posteriormente, dejar la obligación en alguien, etcétera. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Ya no tenemos ninguna pregunta en lista. No sé si alguien más de quienes nos están acompañando se quiere animar a enviarnos alguna pregunta o comentario o algo. Y Ceci y David, pues los micrófonos también están abiertos para que ustedes pues puedan agregar cualquier comentario que quieran adicional a lo que pues ya nos han compartido. Así que no sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional o alguna pregunta. Veamos qué dicen. Bueno, tienen que ir a preparar cena también. Sí. Bueno, yo por mi parte agradecerles, ¿verdad? Sí ha sido un espacio muy interesante. La perspectiva también de la iluminación dentro de la ciudad eh, es, eh, es bastante
no siempre se trata, ¿verdad? Entonces, agradecerles esa oportunidad de también de reflexionar sobre ello y pues agradecerles su atención, estoy a la orden. De investigación, previsión sobre ciencia y tecnología, todas las investigaciones que nosotros hacemos son públicas y de acceso público. Entonces, pues siempre quedo a la orden. Muchas gracias. Bueno, al igual que Ceci, yo también quedo a las órdenes de todos. Para mí es siempre un gusto y un privilegio poder compartir eh, lo, lo poco que sabemos o lo poco que sé y las experiencias que tengo. El espacio lo agradezco enormemente a todos los que se mantuvieron ahí también en línea. Les acabo de poner en el chat a todos un sitio. Recordé que la MUNI de Guate tiene unos mapas y hay un mapa de iluminación de la ciudad y donde están los postes con luminarias. No sé qué tan actualizado está, pero sé que por lo menos tiene un par de años de que lo hicieron. No sé si lo siguen actualizando, porque sí sé que son mapas que mantienen como vivos, como un catastro multifinalitario que se ha tratado de hacer. Ahí dejé el sitio por si quieren revisar y ver qué otros mapas hay y les da curiosidad, pero sé que hay uno de todas las luminarias del municipio de Guatemala al menos. Se los dejo ahí y quedo a las órdenes también cualquier cosa. Muchísimas gracias a todos y que estén bien. Gracias, Ceci, y gracias, David. La verdad es que interesantísimo todo. Mil gracias por compartir pues sus conocimientos, experiencia, etcétera, con nosotros. Les invitamos a todos a que por favor nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram como agi.gt y en Facebook como agi únicamente. Y también los invitamos a que nos acompañen el próximo martes en nuestro diálogo urbano. También vamos a tener como invitados a Armando Gutiérrez de ANAP, de la Asociación Nacional de Alumbrado Público de Colombia, y a Otto Zacarías, quienes nos van a estar pues compartiendo un poco de su experiencia y conocimiento sobre alumbrado público, smart cities y normativa y otros temas más. Así que muchísimas gracias a los ponentes, gracias a todos los participantes y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias y que tengan una excelente semana. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós.